Dios te bendiga, bienvenidos a un nuevo video, que Dios te guarde mucho. Mi nombre es el pastor Luis Ney y estamos aquí con un nuevo video titulado Jesús es la causa primaria de la creación. Y tenemos como punto de referencia y como punto de partida Apocalipsis 1:8. Dice de la siguiente manera: en el nombre de Jesús, yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Que Dios añada bendiciones a su santa y divina palabra. El tema es Jesús es la causa primaria de la creación. La pregunta es: ¿quién creó a Dios? Durante muchos años el hombre se ha preguntado, ha buscado la existencia de Dios, y es una parte que se ha convertido en una controversia en el hombre, porque unos creen que hubo una explosión del Big Bang y que el universo existe porque hubo una explosión. Otros creen que el mundo evolucionó. Pero ¿quién creó a Dios? Realmente, vamos a ver lo que dice las páginas de la Sagrada Escritura. La Biblia dice en Colosenses 3:15 y 16, dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y todas las cosas en Él fueron creadas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él, dice la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí la Biblia está enfocando que en Jesús, en Él, el Verbo, que la palabra, el logo de Dios, en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Y qué dice Juan 1:1 al 3? Dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, la Biblia está enfocando que Jesús, que es la causa primaria de la creación, Jesús no inició en el principio. Jesús es desde antes del principio. Todas las cosas en Él tienen origen. El tiempo, el espacio, la energía, la materia. Él es antes del tiempo, antes del espacio, antes de la energía y antes de la materia. Entonces la pregunta es: ¿quién creó a Dios? Según las leyes de la física, dice, exigen una causa para cada efecto. O sea, que tuvo que haber una causa por la cual el universo existe. Tuvo que haber una causa por la cual las aguas existen. Tuvo que haber una causa por la cual nosotros estamos en este planeta. Pero entonces, si alguien dice que Dios fue creado, entonces ese que creó a Dios, ¿quién creó a Dios? Esa es la pregunta del millón. Aristóteles, un gran filósofo, pensador, que nació en Grecia, la cuna de la filosofía, pues dice: debe haber una realidad que causa. O sea, en otras palabras, Aristóteles está diciendo una causa que originó todo, pero que no es causada por nada. O sea, Platón está diciendo, Aristóteles está diciendo que debe de haber una causa que causó todo lo que existe y que él no es causado por nada. Porque si hay una regresión de causas infinitas, entonces, por definición, el proceso nunca comenzaría. O sea, el universo tuvo que comenzar en un punto. El universo tuvo un punto donde inició. Entonces, ¿dónde está ese eslabón perdido que la ciencia anda buscando? Ese punto. Porque la nada no produce nada. Ellos dicen que el universo, los científicos filosóficos, que el universo surgió de la nada. Pero ¿qué produce la nada? ¿Qué procede de la nada? De la nada no procede nada. Entonces,
Si Dios tuvo una causa, es decir, que Dios fue creado, eso es como si yo dijera que el aire, ¿qué color tiene el aire? Es una pregunta que no tiene lógica, es absurda, porque el aire no tiene ningún color. El aire es incoloro, porque si el aire tuviera un color, pues yo no pudiera verlo usted. Si el aire fuera rojo, yo no pudiera mirarlo usted, ni pudiera verlo. Por eso el aire es incoloro, para que usted pueda mirar con sus ojos y la vista pueda llegar a una distancia que usted pueda distinguir los colores de las cosas. Bendito sea Dios. Entonces, ¿quién fue el progenitor de Dios? ¿Quién fue el padre de Dios? Fíjese cuando Dios jura en Génesis capítulo 22, Dios dice, por mí mismo he jurado, cuando le hace las promesas a Abraham. O sea, Dios no jura por uno mayor, porque no hay uno mayor que él. Dios le dice a Abraham, por mí mismo he jurado que te bendeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, Dios está jurando por él, porque no hay uno mayor que Dios. Dios es el dueño de todo. Dios es el progenitor de todo. Dios es el arquitecto divino de lo espiritual y de lo terrenal. En él todas las cosas subsisten y por él todas las cosas fueron creadas. O sea, si usted no puede encasillar a Dios con una pregunta dentro de lo que es la creación humana, porque eso es absurdo. Dios no está dentro de lo que es la categoría de las cosas que son creadas o de las cosas que llegan a existir. Dios está fuera de ella porque Dios fue el que las creó todas. No podemos comparar a Dios con criaturas cuadrúpedas, con criaturas infinitas. No podemos comparar a Dios con ninguna cosa de esta creación, porque Dios es superior. Dios es desde el principio y tiene existencia ilimitada. Cuando usted mira a Dios hacia atrás, Dios es eterno hacia atrás y eterno hacia adelante. Dios es eterno por donde quiera que usted lo mire. Dios es sempiterno. Bendito sea Dios. Entonces la pregunta es, la gran pregunta que está en la Biblia, que Dios se la hizo a Job. Dios le preguntó a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si sabes, si tienes entendimiento, le dice Dios a Job. Ciñe como varón tus lomos, porque Job estaba en el suelo y Dios se le aparece en el torbellino. Y Job se hace muchas interrogantes. Job se hace interrogante como parecida a los científicos de ahora, excepción de que Job creía, era un creyente, pero estaba pasando por un momento muy duro. Estaba en el suelo, pero Dios no lo dejó en el suelo, Dios lo restauró, porque era su siervo, era su hijo. Entonces, lo bueno de Dios es que cuando tú estás en el suelo, Dios no te deja tirado. Dios te levanta y te hace resplandecer, te hace sentar con los príncipes. Pero el punto no es ese, el punto que te vengo a decir es, el punto donde se inició el universo, que todavía los científicos andan buscando la respuesta del eslabón perdido y no lo han encontrado. Andan buscando el punto de origen del universo. Y el punto de origen del universo está en el Génesis, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí empieza todo. El Génesis narra 9 comienzos. El comienzo de la creación, el comienzo de los cielos, de la tierra, el comienzo de todas las cosas, el origen de todas las cosas, el origen de los animales, el origen de todo está en el Génesis. Ahí está. Habla totalmente de la creación de Dios. El hombre no tendrá excusa, porque el libro de Romanos dice 1:18 y 19, dice, porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde el día de la creación, de modo que no tienen excusa. O sea, siendo entendida por las cosas que están hechas, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La naturaleza es el destello y el reflejo de Dios. La naturaleza da testimonio de la gloria de Dios, como dice el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian las obras de sus manos. O sea, está claro, el hombre es que anda buscando el eslabón perdido. El hombre siempre cae en las especulaciones y el hombre con sus investigaciones lo que hace que muchas veces se aleja más de Dios. El hombre se está alejando cada día más de Dios con toda su ciencia. Entonces la pregunta tiene su respuesta. La pregunta que Dios le hace a Job y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? A esa pregunta ningún
físico, ningún geofísico que no haya estudiado la Biblia y que no sea creyente no puede dar una respuesta. Ningún ateo puede dar una respuesta. Ningún científico, por más que haya estudiado y aunque haya escalado la cima del universo, pues no puede dar una respuesta. ¿Usted sabe por qué? Porque hasta que usted no conoce a Jesucristo, que es la luz, usted está en tiniebla. Hasta que usted no conoce al autor de la Biblia, usted no puede dar una respuesta acerca de la existencia del ser de Dios. Entonces la respuesta está en la misma Biblia. La respuesta está en el libro de Jeremías. Dice el libro de Jeremías, tiene 3 puntos bien importantes. Jeremías 1:5 dice: antes que te formara en el vientre te conocí. O sea, antes que te formara en el vientre te conocí. ¿De qué está hablando esto? Del preconocimiento por adelantado. Dios sabía que tú ibas a ser ateo. Dios sabía que usted iba a ser cristiano y que iba a ser cristiana. Dios sabía todas las cosas desde el principio. Dios sabía hasta cómo usted se iba a llamar. Dios sabe cuántos se van a perder y cuántos se van a salvar. Pero es un asunto de elección del hombre. El hombre tiene libre elección, libre albedrío, que puede escoger y decidir. Muchos dicen no, porque el hombre, eso fue el destino. Muchos le achacan la culpa a todo el destino. Y que Dios, la palabrita muy común que suena dentro de nosotros, Dios lo permitió así. Matan a un delincuente, Dios lo permitió así. Dios no permitió nada porque Dios no tiene complicidad con ningún delincuente. Dios no tiene complicidad con ningún ateo. La persona que se arrepiente, Dios tiene compromiso con esa persona. Dios tiene compromiso con el creyente que acepta a Jesucristo y con la persona que acepta a Jesucristo, sea científico, sea pobre o sea rico. Dios tiene compromiso con esa persona, pero Dios no tiene compromiso con aquel que no reciba a Jesucristo. Dios no es responsable de esa arma. Dios le ha trazado las pautas en el camino a través de la muerte de su Hijo y le ha dicho las cosas claras al hombre de las consecuencias de su pecado. Las consecuencias de apartarse de Dios son muy dolorosas. El pecado excluye al hombre de Dios, el pecado excluye al hombre del cielo, el pecado separa al hombre de Dios, el pecado les roba la paz, el hombre no tiene paz sin Dios. Y por eso la mayoría de los científicos, que son gente melancólica, que no tienen paz, no tienen tranquilidad, porque no tienen a Cristo en su corazón, se hacen muchas interrogantes. ¿Por qué? Si hay un Dios, permite tantas guerras, hambres, muertes, asesinatos, violaciones. Es el fruto de las consecuencias del pecado original que el hombre cometió en el principio. Esas son las consecuencias del pecado, porque el pecado, aunque Cristo murió en el Calvario por toda la humanidad, pero las consecuencias del pecado de Adán y Eva, pues nosotros, la humanidad, no ha tocado sufrirla aquí abajo. Bendito sea el nombre del Señor, porque el pecado tiene sus consecuencias, deja sus repercusiones. Entonces, antes que tú nacieras, Dios, antes que te formara en el vientre, Dios te conoció, te conocía, porque la presciencia de Dios y el preconocimiento por adelantado, Dios conoce nuestro sentar y nuestro levantar. Dios conoce cuántos cabellos tú tienes en la cabeza. Dios conoce todo lo que tú vas a hacer desde el principio hasta el final. Entonces es responsabilidad suya, después que Dios le dio la vida a usted, al ser humano, de elegir a dónde usted quiere ir, si quiere ir al cielo o quiere ir a la condenación eterna. Usted elige mientras está en este planeta. Bendito sea Dios. Y antes que saliera de la matriz, te santifiqué. O sea, allá Dios te santifica. Al que Dios elige, Dios lo santifica. En el vientre de su madre te santifiqué, te aparté, te di por profeta. Y el segundo punto es, el tercer punto, te di por profeta a las naciones. El versículo tiene 3 puntos. Te conoce desde antes, en la preeternidad, en el llamado eternal, te conoce Dios. Y en el vientre de tu madre, cuando tú llegas, pues Dios sabe cómo tú te vas a llamar. Y antes que tú nazcas, pues Dios te santifica. Y Dios entonces te da el ministerio. Te di por profeta a las naciones. Te hace el señalamiento en su soberanía. Bendito sea Dios. Entonces la pregunta es, hay 3 preguntas muy importantes que debemos de hacernos cada uno de nosotros y evaluarnos. 3 preguntas y evaluarnos a la realidad, a la realidad, a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Pusimos nosotros algo para venir aquí? Di yo,
1.000.000 de euros o 2 millones de dólares, o pagué en diamante o en oro para venir a este planeta. Usted no pagó nada, yo no puse nada. El producto de que nosotros estemos aquí es el producto de la decisión de Dios. Porque Dios es la causa que causó todas las cosas y Él no es causado por nadie. Dios es la causa que creó todo y Él es increado porque Él no fue creado por nadie. A Dios nadie le aconsejó ciencia. Dios tiene vida en sí mismo. ¿Quién le dio a Él para que retribuya? Todo lo que hay debajo del cielo es de Él. Todo fue creado por Él, por la mano de Dios. Entonces usted no decidió venir a este planeta porque hay dos cosas en las cuales usted no toma participación. Usted en venir a este planeta, usted no decidió venir y estamos aquí. ¿Cómo llegamos aquí? ¿De dónde vinimos? ¿De dónde venimos? ¿Usted cree que usted viene de allá de Júpiter o de Saturno, de Plutón o de Saturno? ¿O usted cree que usted viene del planeta Marte? No crea esos cuentos que hay alienígenas y que hay una civilización y seres extraterrestres por ahí arriba. Todo eso es una falacia del diablo. El diablo en los últimos días va a estar manifestando demoniofanía, manifestaciones demoníacas. Y los ovnis, eso va a seguir apareciendo. Y van a seguir apareciendo las sirenas. Y la gente va a seguir creyendo en la mentira. Por cuanto no creyeron a la verdad, entonces viene un poder engañoso para engañar a la creación. Por cuanto usted no creyó a la verdad que es Cristo, entonces viene el poder del diablo y lo engaña. Bendito sea Dios. Entonces, ¿cómo usted llegó aquí? Usted llegó aquí porque Dios decidió que usted viniera. Usted no decidió venir. El hombre no tiene el control ni siquiera del género. Muchas veces usted quiere una hija hembra y viene en varón. Usted quiere un varón y viene hembra porque usted ni siquiera el género, usted tiene la facultad de darlo. Nosotros tenemos una capacidad reproductiva. Podemos reproducirnos porque Dios nos la dio. Pero usted no tiene la capacidad de elegir, no, yo quiero una niña hembra, voy a hacer una niña. No, no es así. Es lo que Dios quiere. El género lo da Dios. El género varón lo da Dios. Y el género masculino, el género femenino lo da Dios también. No lo da el hombre. Y eso de la ideología de género, eso es una malicia del diablo. Eso es un engaño del diablo. Querer destruir la masculinidad del hombre y la feminidad de la mujer. Bendito sea Dios. Esta ideología, el cromosoma del hombre, el ADN del hombre es el Y y el de la mujer es el X. Bendito sea Dios, que son muy diferentes los ADN. Entonces, el hombre ha querido destruir lo que Dios creó, dañar la identidad de Dios. Entonces, ¿cómo usted llegó aquí? Usted no decidió venir y está aquí en este planeta. Usted no decide morirse y un día tiene que partir de este planeta y tiene que irse. Nosotros no lo decidimos. No nos queremos ir. No queremos morir. Pero un día tenemos que partir. Ahora, después que estamos aquí en este planeta, ¿para qué vivimos? ¿Para qué vivimos? Este es un punto de partida. ¿De dónde venimos? ¿Para qué vivimos? ¿Y para dónde vamos después que muéramos? Después que cerremos los ojos. Porque un día esa es una realidad que va a llegar. Y es una realidad irreversible. Que no tiene vuelta atrás. La muerte, usted no le puede venir con cuento, con historia que yo te voy a dar $10,000 o te voy a dar $15,000 para que tú te vayas y vuelva dentro de 20 años que yo no me voy a morir ahora. La muerte no se come ese cuentecito. La muerte se lleva a cualquiera. Al blanco, al pobre, al rico, al que tiene, al político, al que no es político, al grande, al pequeño, a cualquiera la muerte se lleva. Bendito sea Dios. Entonces el ser humano lo que tiene que prepararse, porque cuando llega el día de la muerte, no valen alma está en guerra. El hombre no tiene potestad ni tiene autoridad sobre el día de la muerte, dice la Biblia. Entonces, ¿para dónde tú vas después que muera? Arreglate tus papeles tú con el Señor. Arreglate tu vida con Dios. Porque hay que arreglar su vida con Dios y dejar de estar creyendo en filosofía hueca que no salvan al hombre. Bendito sea el nombre del Señor. En vez de tú hacerte tantas preguntas que quién creó a Dios y que de dónde venimos, empieza a indagar en las páginas de la Biblia. Empieza a investigar lo que dice las Sagradas Escrituras. No te lleves de religiones muertas que no salvan. Agarra a Jesucristo, que Jesucristo es la vida. Jesucristo es el camino al Padre. Bendito sea Dios. Entonces, los científicos dicen que el hombre, el universo vino de la nada. Pero de la nada no procede nada.
la nada no produce nada. La nada que produce nada, bendito sea Dios. No, que hubo un primer átomo, pero el átomo no piensa ni razona. Antes de tú venir al espacio y al tiempo y al mundo físico, en el pensamiento precósmico y prepensante de la mente de Dios, cuando no existía ni tiempo, ni espacio, ni energía, ni materia, y antes que cayera la primera célula en el vientre de materno, Dios pensó primero que tú, para que tú puedas razonar, amigo. Pensó el Señor primero que nosotros, para que nosotros podamos razonar. Bendito sea Dios. Y si Él pensó primero, Dios primeramente hizo el diseño como un arquitecto. Te pensó antes de diseñar este mundo, porque Dios es el mejor artista, el mejor poeta, el mejor pintor. Bendito sea Dios. El arquitecto del universo es Dios. Y el constructor de todas las cosas, el creador de todas las cosas es Dios. Dios hizo un plano arquitectónico, te pensó. Porque los arquitectos piensan dos veces, te diseñan primero en la mente. En la mente de Dios estaba el diseño tuyo. Sabía que tú te ibas a llamar Juana, Teresa, María, Juan o Pedro. Dios lo sabía ya. Porque antes que tú cayeras en el vientre de tu madre te conoció el Señor. Y Dios te está llamando y te está dando una oportunidad, amigo, para que escape. Bendito sea Dios. Y la pregunta es, ¿quién creó a Dios? Dios no fue creado por nadie. Antes que el universo existiera, ya Dios existía desde antes de la creación. Dios es antes del universo. Dios es antes del cielo, del espacio, del tiempo y de la energía y de la materia. Dios es antes que todas las cosas. Como dice la palabra en Proverbio 8:22. Escucha lo que dice, amigo. Dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes que los abismos, antes que Dios pudiera las principales columnas de la tierra, las principales piedras angulares, antes que Dios desplegara los cielos como una cortina, desde antes de la creación de todo el universo, pues ya desde el siglo Él es Dios y hasta el siglo seguirá siendo Dios eternamente y para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Y oiga como dice Moisés en el Salmo 90, antes que naciesen los montes y formase la tierra, el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia aquí referente a esto? Dice, yo soy el alfa y la omega. O sea, Él es el principio y el final. El alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última letra. Él es el principio y el final. O sea, en Él inicia, escucha esto, en Él se origina la historia de la humanidad y en Él termina. En Él comienza tu destino profético y en Él termina. Porque el destino profético de la iglesia se lo ha trazado Dios. El destino profético tuyo, amigo, lo ha trazado Dios. Tú estás sentado en los lugares celestiales. Todos vosotros estáis sentados en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Y quien redimió la iglesia, la santificó, la constituyó, y quien levantó la iglesia, le dio origen a la iglesia, fue Jesucristo. Bendito sea Dios. En Él inicia tus caminos, tu vida, y en Él terminan, amigo. Los años que tú vas a durar en este planeta inician en Dios porque Dios te los da, te regala los años de vida, te da la oportunidad de tú crear una hermosa familia, para que usted tenga la oportunidad de buscar a Dios de alguna manera palpando. La Biblia dice, deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Yahweh, vuélvase al Eterno, vuélvase a Jesús, el Salvador. Bendito sea Dios. El ministerio de la iglesia se origina en Dios. Dios, todo se lo debemos a Él. A Dios le debemos todo. La creación, la redención, los dones, el ministerio, los talentos, la familia. Efesios 1:4 dice que Él según nos escogió en Él, dice la Biblia, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, según nos escogió en Cristo Jesús, por medio de Jesucristo. Dice la Biblia que por gracia somos salvos. O sea, te está diciendo la Biblia que a este mundo nosotros no hemos puesto nada. Nada hemos puesto en este mundo. Simplemente venimos
porque es el producto de la decisión de Dios, porque Dios nos amó y por amor nos trajo a este planeta, porque Dios quiso compartir, Dios nos creó porque quiso compartir su grandeza con nosotros. Y hasta el día de hoy, los físicos, los ateos, no han querido entender esa parte. Esa es la parte más difícil que se le ha hecho al hombre entender. Simplemente aceptar que Dios creó el universo, creó el mundo, que es nuestro creador, que es nuestro Padre y que nos redimió su Hijo en la cruz del Calvario. Esa es la parte que se le ha hecho más difícil al hombre de entender. Yo espero que a ti no se te haga difícil, amigo, y que tú corras a los brazos de tu Salvador. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Si te gustó el video, dale like y suscríbete a nuestro canal. Dios te bendiga y Dios te guarde.